¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al programa de este viernes 30 de mayo. Qué mejor que cerrar el mes junto a nosotros, analizando toda la contingencia, por supuesto. Feliz de estar acá y conectarme de nuevo con mis compañeros, que ya vamos a pasar a ver en pantalla. Saludamos como siempre a ¿Qué Rodrigo hay? Pero era Castillo. muy grande y ahora se ha Hola, hola, estamos al más o menos aire. nomás con mi Hola, hola, señora. estamos al Escuchamos. aire. Estamos al ¿No me aire. escuchás de mí? Hola, ¿me Ahí sí. escuchan? Ah, Hola, ¿me Ahora escuchan? sí, sí. ahí sí, sí. Ya, oye, Sí, ahí sí, ahí sí. tenía miedo porque Ahora yo empezaron dije, todos. están hablando Muchas quizás qué ráfagas, cosa. Estábamos comuchando. Están- Estamos escuchando, ojalá que, uy, que hora cagás y se escuchó todo. Yo dije, están hablando quizás qué No. cosa y no saben que están al aire, pero no se escuchó nada, no se escuchó nada. Ah, menos Estaba, mal. estaba saludando nomás, ¿cómo están? Rodrigo Castillo, qué gusto verte. Hola, nuevamente. hola, ¿qué tal? Iván Weissman, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahí? Bien, Sí, bien, bien. ya. Preocupado que no salió al aire. Sí, te escucho perfecto. ¿A mí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí. No, si Ah, no no. salió nada al Sí, aire, perfecto. tranquilo. Tranquilo, no se Perfecto, escucha si nada. no, o sea, nos vamos a convertir en meme. Lo que sí Bueno, les digo que estuvimos desordenados y me hago cargo porque no teníamos pauta oficial, pero creo que los temas hablan por sí solos. sí, yo te iba a hacer lo Así que mismo. bueno, después nos ordenará la Fran, pero algo de las licencias vamos a hablar, salieron datos económicos, Cuenta pública, que se viene. hay cosas que están pasando afuera con Trump, Los así cambios que en los bueno, no, la verdad que directorios. tema nos falta. Cambio en directorios, el remate, yo sé que es más técnico, más Sanhattan, pero tiene implicancias políticas y todo. Y tiene un alemán más que política de interés público, que es el primer gran remate secundario. Remate secundario es un paquete de acciones de una empresa que ya se transa en bolsa. Hace tiempo, esta es SMU, que es el del grupo Sayé, bueno, no tanto grupo Gaibo, le queda Copesa y esto. Sí. Y un socio minoritario histórico, que es el fondo Southern Cross, fondo de inversión privada de Raúl Sotomayor y Norberto Norita, que son socios con él en este proyecto hace 17 años, han llegado pésimo, bueno, ha habido paz en los últimos años, han habido peleas públicas, peleas por los medios, una pelea que en Chile normalmente se da para callado. Yo tengo que reconocerle acá en la época de la máxima de poder de Sayé, Southern Cross, Sotomayor, Enón, en los medios, con cartas publicadas, con el abogado Fernando Barros, dejando la cagada, o sea, pelea durísimo, pero bueno, Southern Cross decidió vender su último pedazo de acciones que tenía en SMU, un paquete de 11%, del 11% de la empresa, y sale a remate hoy, y es un remate secundario, se llama secundario porque la empresa ya existe, está en bolsa, Ah, y no se hacían desde antes del estallido. sí, Y eso esto iba a decir, Mira. tiene un señales rato. buenas para la bolsa. Hay mucho interés, ya debe en cualquier momento, en la próxima media hora vamos a ver, pero ya ayer se filtraba que inversionista institucional, etcétera, había interés que va a ser exitosa, la CBTG, entonces refleja la buena salud que goza la bolsa chilena en los últimos año y medio, recuperándose del post-estallido de la pandemia, del impacto que tuvo los retiros. En parte el repunte es porque estaba muy barata, había sido muy golpeada, y en parte es porque hay una relocación global de capital y las empresas chilenas también, y la gente está invirtiendo, sobre todo inversionistas institucionales y de a poco los inversionistas retail, que se llaman. Y por otro lado, bueno, la señal de la salida de esta sociedad que en su momento, en 2013-2014, nos vamos a hacer autobomba, el mostrador lo cubrió, tuvimos varios golpes en su momento, pero para lo que es Chile, que es un país un poco más oficialista, más, no oficialista, formal, una pelea de pesos pesados y fue pública, Y fue en dura, público, ¿sabes? fue Pues eso entretenida. peleas hay siempre, pero se hacen pública muy poco. Exacto, y acá fue con carta al director, con gritos, con un acta, un directorio, yo hice referencia a eso en el semanal del jueves, un directorio que uno leyendo las actas y en el director, en una asamblea accionista, bravísima, eso hace que la asamblea reciente en Carabineros de Pelea parecía juego de niños, no, fue tremendo. Y Así que eso. mi tete, weón, con SQM, weón, han sido una alpargata al lado de las peleas, weón. No, además que, mira, yo sé que este es un tema bien, entre comillas, sajata, pero hay un abogado muy importante en Chile, Fernando Barros,
tiene implicancias políticas, y Fernando Barros era el abogado del Fondo Sadecros y fue director en ese nuevo. Y en ese momento, en esa asamblea, él tiró el mantel, como se dice. Había mandado una carta que se la publica, al principio se la querían editar en el diario financiero, y él dijo, o la publican entero o no. Y cuando le tocó hablar a él y a Paso Tomayor en esa junta fue tremendo, fue durísimo con un hombre que en ese momento estaba en la lista Forbes, el apogeo de su poder. Sí. Pero bueno. Bueno, Oye, bueno, a propósito de buena salud, de las cosas, hablemos, o sea, arranquemos con el tema más de la macro. mala salud o la buena salud en realidad. No, hablemos de la buena, yo creo que de lo bueno, porque mira, el domingo va a ser la cuenta pública del presidente Boric, la última cuenta pública de este periodo, y se ha hablado mucho sobre los balances políticos. Los balances políticos que se van a hacer este domingo, donde el presidente va a hacer un recuento de lo que hizo, de lo que logró, etcétera, etcétera. Y hoy día en la mañana yo dije, sería bueno también poner la pelota al piso respecto a los balances económicos y la figura central y protagonista de eso que es el ministro Mario Marcel. Poner en perspectiva eso también para los auditores, para saber desde dónde posicionarse en la cuenta pública del domingo, donde sabemos que las reacciones van a ser discursos aprendidos por parte de oficialismo y oposición sobre los cumplimientos y los incumplimientos. Así que dejo esa pregunta hecha para empezar el análisis por ahí. ¿Qué les parece? Déjenme hacer solo un comentario sobre esto antes de darle la palabra a Iván. Lo que tú acabas de decir es tan cierto, Fran, en el sentido que sin conocer la cuenta pública y solo imaginándose su contenido en abstracto, yo te podría escribir el diario de mañana o el diario del día siguiente, digamos, en el sentido que es tan evidente lo que va a decir cada parte, es tan evidente que unos dirán que todo es malo y otros dirán que todo es magnífico, que, en fin, llega a dar un poco de lata. Sin embargo, también hay que decir, y aquí me quedo, que hay expectación respecto a esta cuenta pública en particular en contra de lo habitual, y es que la última cuenta pública de los gobiernos, que ya no tienen mucho que anunciar porque no les queda mucho y que más bien es mirando por el espejo de retrovisor, suelen generar poca expectación. En esta hay bastante expectación. Claro, y bueno, ya sabemos también que va a concentrar mucho la atención lo que se hizo o no se hizo en seguridad y también en crecimiento. Yo creo que el discurso electoral hoy día de los candidatos presidenciales es que estamos peor que nunca, que la economía está peor que nunca y que la seguridad está peor que nunca. Entonces... Perdón, sí. Claro, y con una candidata que fue ministra del Interior a cargo de la seguridad pública y con un pololo, con una pareja que es el ministro de Hacienda. Entonces, todo eso le pone más ingrediente a la sopa del atractivo que tiene para la oposición atacar por esos dos flancos, porque son los dos flancos que además le dan más duro a la candidata con mejores opciones según las encuestas dentro del oficialismo. Esto... Sabemos que en las encuestas nadie en el oficialismo tiene demasiado buenas opciones. Y le han preguntado toda la semana al ministro Marcel si va a renunciar o no. Toda la semana le han preguntado lo mismo. Así que, bueno, a propósito de que hoy día parte de las campañas. ¿Y dónde lo dijimos primero? ¿Dónde lo dijimos primero acá, que se llegara? En el mostrador semanal, acá. por supuesto. Y acá también. Sí, también. Iván, ¿cómo lo ves tú en términos de qué esperar y qué elementos tener a la vista para lo que va a decir el presidente el domingo? Mira, ayer, mira, a veces yo creo que podría ser mejor periodista o menos malo periodista, depende de cómo uno lo mire, si es que fuese menos calentón, así que la parte italiana de mi mamá. Ayer estaba leyendo un par de reportajes de medios que, oye, no son ni mejor ni peor, son, es lo que tenemos, pero uno cuando está en este negocio hace tiempo, puta, lee las huellas, ya cacha cómo viene la mano. Y probablemente cuando yo escribo hay gente que puta, si lo lee entre líneas también puede que el punto es que, claro, eran varios previas de la cuenta pública, decía, lo ponían como ejemplo lo que dijo el año pasado Boric, que dijo que vamos a tener, este gobierno va a terminar con el mejor crecimiento promedio de los últimos 8 años anteriores, por arriba del 2% promedio. Vamos a ir que va a estar menos, que va a haber frenado el aumento de la deuda, que va a haber creado más empleo, y que eran factibles en su momento. La verdad que un montón de economistas serios dijeron, oye, si así las cifras, bueno, la verdad que puede que le sumen. Ahora yo creo que al final no va a ser tan así. Pero no quiero meterme en el sin embargo a pesar de... pero yo creo
que si uno quita el griterío, la tontera y la mala gestión, que uno, yo creo que no tiene que ser ideológico para decir que acá este gobierno ha tenido una muy mala gestión por torpeza y por sobreideologismo a veces, pero cuando uno mira los resultados, ¿no? Yo creo que dado lo que heredó, y acá también me va a decir sí, pero heredó todo ese quilombo porque ellos fueron parte del octubrismo. Bueno, está bien, es verdad, ellos fueron un factor del octubrismo. Pero, a ver, si uno mira por los logros, acá me voy a ir en otra lista. Yo, la primera vez que le escribí a mi actual mujer, no nos conocíamos, no había WhatsApp. Había, no sé, los viejos, ya la Fran no creo que lo haya conocido, el doctor Castillo seguro. No, bueno, era el PIN, el BlackBerry PIN. Ah, claro, que tuve, de hecho, ¿Qué es eso? mis momentos cumbre fue la primera vez que tuve mi BlackBerry, weón. Me sentía, weón, en Wall Street, weón. Bueno, la primera conversación con mi señora fue por un mail. Y el mail, ella todavía se acuerda, iba en auto con una pareja amiga de ella, que son muy amigos nuestros, y nos habían recomendado, bueno, pues yo mando un mail y que hasta el día dice, oye, no, weón, qué lata tu mail, weón, dice. Yo dije, ¿qué, weón? Y se lo leí en voz alta a esta pareja amiga. Y bueno, y como dije, oye, qué plomo, a mí me lo escribieron como que era divertido, qué sé yo. Y claro, oye, y el mail, yo lo encuentro que fue irónico, pero ella no entendió eso, pero se ha convertido de que fue muy mal mail. Y yo siempre digo, oye, ese mail fue perfecto, porque aquí estamos, casados y felices, o sea, funcionó. Tal cual, Entonces, todo lo demás es música. Oye, y ese mail está enmarcado en la casa, los niños siempre se ríen, ¿no? Porque siempre me hacen bullying. Pero bueno, el tema es que usando ese parámetro para el gobierno, con todas las cagadas, con todo el mundo, yo digo que, a ver, ¿cómo decirlo? No fue tan malo como podría haber sido. Ya. O fue mejor de lo que muchos pensábamos. Y solo me voy a meter a un par de cosas que son datos y se pueden chequear, así que los que me hagan bullying después, chequeen datos. Dato mata relato. Dato mata relato. Es que en el tema de seguridad nunca se han pasado tantas leyes desde el retorno a la democracia y algunas están funcionando. No puedo decir si es que ha disminuido o entiendo yo por lo que yo googleé anoche preparándome, es que en el Cerrón en algunos datos efectivamente se frenó o empezaron a bajar números. Después se pasó una reforma de pensiones que yo voy a decir desde el punto de vista técnico y político es una muy buena reforma. El tiempo dirá, a lo mejor en 5 años, ojalá en 5 años esté jubilado, no tomando un trago con mi amigo Castillo y la Fran, hablando del pasado glorioso de Corea del Centro. Pero yo creo que la historia a lo mejor que tanto política como técnicamente fue una muy buena reforma y que costó. Después, el tema de las 40 horas, que efectivamente todos los informes reflejan que ha tenido un impacto en el empleo, pero yo creo que como una sociedad a la cual yo aspiro, ojalá que la economía termine compensando el impacto negativo que ha tenido en algunas partes del empleo, pero una sociedad digna tiene que tener esta ley de las 40 horas. Para mí, como yo concibo el... no. Después, el tema del endeudamiento. O sea, echarle la culpa solo a este gobierno es también injusto. Yo creo que Marcel ha hecho lo posible con lo que ha tenido, se han equivocado, sí, pero la economía va a terminar creciendo promedio más o menos 2%, vamos a ver qué pasa este año, con una deuda pública que está por debajo del 45%, y que yo en la pelea del Consejo Fiscal Autónomo con el gobierno estoy en parte con el gobierno porque fue demasiado alarmista, era más o menos como que íbamos derecho a ser Argentina del kirchnerismo. Y Chile tiene todavía la segunda mejor nota crediticia del mundo, o sea, está en la segunda escala, o tercera, pero somos AA, estamos por arriba de muchos países del sur de Europa, por arriba de China, el spread, que es la diferencia que uno paga para endeudarse emitiendo deuda americano, y el riesgo país está a nivel de países de Europa del Norte, ¿no? Entonces, de que Chile tiene un problema estructural, de que no crecemos lo suficiente y que no hemos querido ponernos de acuerdo de cómo financiar un Estado para una sociedad que pide más cosas, que creo que todos estamos de acuerdo, que queremos tener mejor salud, mejor educación, y ahora el tema de las pensiones. Entonces, si lo pongo en ese contexto, yo creo que
no sé, le pondría un 5 al gobierno. Ahora, si uno se mete en la letra chica, el desorden, los casos de corrupción, la No, que hay estupidez, muchas cosas que la criticar, estupidez que han sin hecho, duda. las malas praxis, ser vehemente y voluntarista con un montón de cosas, o sea, le podríamos poner un 1, pero yo me concentro en esas cosas. Y no sé cómo va a ser las cifras de la próxima, pero también se redujo la pobreza. O sea, no quiero ser acá como apologista del gobierno, pero tampoco soy de los que creo que está todo malo porque no fue todo malo. Ahora, la gran pregunta, y acá la hemos puesto en diferentes formas, y con esto cierro, es si esos cambios a la moderación fue producto de la realidad política, fue producto de que ya hay una institucionalidad en Chile que funciona como por si cuenta y no te puede ir a los tarros muy por la izquierda, muy por la derecha, o fue por un convencimiento del presidente que una vez que estaba en la moneda de que muchas de sus posturas estaban equivocadas. Lo que yo he reporteado O es todas que las me lo anteriores. dijeron dos personas muy cercanas a mí, mira, cuando tú hablas de la economía, él completamente, entre comillas, se compró, estando en la moneda, de que el crecimiento y todas estas cosas, la permisología, había que hacerse cargo, y escuchó y se asoció con Marcel. Ahora, el resto de las cosas, otra, si fue por convencimiento o pragmatismo político, yo creo que fue por más pragmatismo político porque vio la realidad que tiene. Pero eso, yo sé que Rodrigo tiene mucha fuente y sabe mucho este tema también. La Fran está todos los días en la jungla, en la trinchera de la política diaria, así que ella también me interesa saber lo que ustedes piensan. A ver, muy breve para dejarle espacio a la Fran, que como tú dices, está tomando la temperatura esto a diario, pero esto lo hemos dicho hartas veces y probablemente tenga mucho que ver con el propio nombre de este programa, digamos, Corea del Centro, el tratar de mirar las cosas desde perspectivas que no sean totalmente sesgadas y ideologizadas para uno u otro extremo. Eh, Probablemente cuando uno se enfrentaba a predecir lo que podía pasar en un gobierno como este, lo hemos dicho con estas mismas palabras desde que partió este programa, el gobierno más de izquierda que hemos tenido en Chile desde Allende, mucho más a la izquierda que cualquier otro gobierno que hayamos tenido, la concertación o la nueva mayoría, en su composición, en su manera de llegar al poder, en su programa de gobierno, etcétera. La verdad es que en ese momento las expectativas eran de mucha preocupación y había muchos quienes pensaban que esto realmente iba a ser un gobierno marxista-leninista, digamos. Y es más, hay que decir que si se hubiera cumplido el programa de gobierno original, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. También hay que decir que si no se hubiera perdido garrafalmente el plebiscito constitucional, tal vez nuevamente otro gallo hubiera cantado. Todo eso es cierto. Sí. Sin Totalmente. embargo, tal como ha dicho Iván, uno de los gobiernos los tiene que juzgar por sus resultados y por la realidad y no por lo que uno puede creer o asumir que fueron sus más o menos convicciones profundas. Y en ese sentido, yo desafío al que me diga que me dé un ejemplo, uno, solo uno, de una política económica de extrema izquierda que haya, no solo que haya sido impulsada, que haya sido intentada de impulsar por parte de este gobierno, y yo les aseguro que no hay una sola. Por el contrario, el nivel de responsabilidad fiscal que ha mostrado particularmente el ministro Marcel para un gobierno de estas características, en años hoy día electorales, o incluso en los años electorales que ha vivido este gobierno, que ha tenido elecciones todos los años, te llevan a decir, mira, uno podrá criticarle a este gobierno de todo, y yo soy súper crítico de este gobierno en 200 millones de cosas. Sin embargo, el pensar que desde el punto de vista económico ha sido un gobierno de ultraizquierda, sesgado, ideológico, etcétera, es mentira nomás, así de simple. Ahora, dicho eso, la pregunta que uno se hace con la cabeza más fría es cómo va a ser recordado en 5 años más, en 10 años más. Y yo tengo la impresión de que este gobierno va a tener, por ejemplo, mejor historia, va a ser recordado mejor por el tiempo que Bachelet 2, por ejemplo, o para qué decir Piñera 2, Va a pero va a ser envejecer mejor bien. recordado que Bachelet 2. Ahí me quedo. Ya, va a envejecer bien a tu juicio entonces. Como el cómo se evalúe en unos años más. Que también es ¿Cómo? una. Que va a envejecer bien el gobierno. De aquí al próximo Sí, yo periodo. creo que va a envejecer mejor que otros, Ya. efectivamente. Oye, yo siempre lo he dicho, yo creo que con un presidente como Boric tan joven, yo no tengo duda
de que va a volver a ser presidente. De todas maneras, sí. Tal vez en 20, 30 años más, pero va a volver a ser presidente de Chile. Sí, mira, tres cosas que yo armé una nota esta semana y hablando con varios analistas me dieron varias perspectivas de cómo abordar el balance que se vaya a hacer el domingo. Primero, lo que decía Rodrigo, que es que es imposible evaluar este gobierno sin hacer eco de la trayectoria desde el 2021, que principio de 2022 hasta ahora, donde yo creo que el punto de inflexión fue el rechazo de la primera propuesta constitucional con más del 60% de los votos. Eso fue un portazo en la cara y los obligó a reformular un programa de gobierno tremendamente ambicioso con el que habían llegado a la moneda, y hay un golpe de realidad, un portazo de realidad importante. Y yo creo que el presidente en particular tiene o actúa en función del pragmatismo y en función de la convicción. No creo que sean dicotómicas una cosa con la otra. Yo creo que llegó al convencimiento de la moderación en varios aspectos porque se sitúa en el contexto en el que estaba, y parte de ese contexto se dio cuenta con el primer proceso constitucional. Eso primero. Segundo, a mí me interesaba instalar el tema de la cuenta pública para que quienes nos están viendo y escuchando lleguen con datos y una perspectiva un poquito real de cómo evaluar al gobierno. Por eso preguntaba por las cifras económicas, cómo estamos en materia de crecimiento, inversión, las leyes que decía Iván que se han aprobado en materia de seguridad, que han sido el gobierno que más leyes ha aprobado al respecto. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque cuando uno escucha las evaluaciones de los detractores del gobierno es algo que se ignora y se evalúa en función de lo que fue el gobierno cuando llegó el 2022, que es completamente distinto a lo que hay hoy día. Eso segundo. Y tercero, yo sí creo que es importante también, a propósito del análisis del legado del presidente de la República, más allá de lo que vaya a suceder este año, pensar en el rol que va a cumplir Gabriel Boric a partir del 2026 en adelante, para su sector político como liderazgo. Es una persona tremendamente joven que lidera un sector por las propias características personales también que tienen, y probablemente va a cumplir un rol relevante en el ciclo político subsiguiente, a mi juicio. A ver qué sucede para no tanto. Aquí hago la distinción entre la centroizquierda y la izquierda, más bien para la izquierda y el rol que va a cumplir para la izquierda de aquí en adelante, considerando además cómo están cambiando las cosas vertiginosamente en el mundo. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, todo el tema con las guerras. Yo creo que van a haber cambios bien acelerados. También el tema de la inteligencia artificial de aquí, desde el próximo año en adelante, donde su liderazgo se va a sopesar o se va a entender de una manera muy de política de futuro. Me lo decían también analistas esta semana. Así que esos tres elementos yo distinguiría para saber cómo posicionarnos ante la cuenta pública del domingo, más allá de los discursos y relatos aprendidos que vamos a escuchar una vez que el presidente salga del Congreso el domingo. Iván. Sí, mira, yo también creo que él va a seguir en la política. Te escuchamos medio mal. Estás como, esto lo conversamos el año pasado, por ahí antes, pero está mal. Yo creo que está bastante débil el internet acá. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí volviste. Sí. ¿Se escucha? Sí. Mejor, sí. Sí, no, estaba medio débil. Bueno, un tema que me lo decía una persona del mundo de la política, era Evo Poliano, ¿no? Y me decía: a mí lo que yo le digo a mi mundo es que porque cuando Boric va a seguir en la escena política, y por más allá de que nosotros estemos de desacuerdo con la mayoría de sus posturas, dentro de lo que es esa parte de la izquierda, eres un tipo dialogante, completamente dialogante. Entonces, atacarlo y ser tan duros con él es como... además que va a ser, es una puerta para un mundo que no quiere dialogar, y él sí es dialogante. Entonces lo veía como un error ser tan categórico. Sí, yo creo que va a seguir en la política. No sé si va a volver a ser presidente de Chile, pero va a volver en la política. Ahora, solo quería sumar dos cosas que las veo improbables, pero no imposibles. Si de acá a fin de año, como algunos me dicen, mira, espérate que pasen las primarias, yo creo que al final va a haber un acuerdo para reformar el sistema político a fin de año. Sí, como el ministro Grau aseguró en el Chile Day de hace una semana, de que en un mes se iba a estar aprobada la ley de permisología, que no es perfecta, pero a veces, como él lo dice, lo óptimo enemigo de lo posible.
Eh, y, no sé, pues vuelvo a la escena, ¿no? ¿Cómo uno lo critica por todas las cagas que se mandaron y lo juzga por eso? O al final ve los 4 o 5 logros de un gobierno que tenía minoría en el Congreso, que tiene una coalición que es una bolsa de gatos, y eso yo creo que estoy siendo optimista, y con un sistema político totalmente fragmentado y débil. Así que no sé, po. Yo quiero decir que este fue un buen gobierno, pero digo que fue mucho menos malos eh, eh, de lo que muchos hubiésemos predecido. Y uno puede decir, bueno, cualquier gobierno hubiese terminado con lo mismo. El país está más ordenado que hace 4 años. Está más ordenado, con todos sus defectos, con temas de seguridad, está más ordenado. Y hay cosas que ya sabemos, y después ya no se discute la institucionalidad económica, que funcionó casi por inercia, eso no quiere decir, o sea, si Jaime Guzmán existe en el término de que está en Dios, está en el infierno o en el cielo, mirando abajo, de todas las cosas que, entre comillas, heredó la institucionalidad chilena después de la dictadura y los años de la concentración, la institucionalidad económica ha sido un bastión muy positivo para darle orden al país. Porque dentro de todo esto y con todos los problemas, el estancamiento, o sea, tenemos una economía en que la inflación está a la baja, que la pobreza bajó, que el crecimiento malo, pero estamos al 2%, o sea, como que por lo menos estamos ahí, ¿no? Pero bueno, sí, yo sé que hay gente que me va a decir, sorry, no, nada más. Nos van a dar como un buen fiesta como siempre. Ahora hay que siempre distinguir las críticas entre las críticas objetivas, que podrá estar quien tenga antecedentes mejores que los nuestros, o un juicio diferente y tener una crítica valiosa, y las críticas interesadas de quienes, en definitiva, no pretenden darle a este gobierno ni la sal ni el agua, porque parte de su propia campaña para llegar al poder es convertir este gobierno en el sumum de la maldad, digamos. O sea, hay quienes han planteado que básicamente todo lo que representa este gobierno es el sumum de la maldad encarnada en la tierra, y por lo tanto cualquier herramienta es válida para derrocar no solo al gobierno, sino a todas las ideas que lo puedan acompañar. Una cosa medio trampista como uno puede ver que ocurre, digamos, que no solo quiso derrotar políticamente a sus contrincantes, sino ganar todas las batallas culturales en un año. Pero eso ya es harina de otro costal. Solo comentarles que, y no lo había comentado antes porque no alcancé a ver el nombre de la encuesta, pero hay una encuesta longitudinal que hoy día se comentaba en T13 Radio, en la cual desde el año 21 están haciendo un seguimiento de panel a 2.300 entrevistados, los mismos entrevistados cada un mes, creo, cada 6 meses, y mostraban ahí que en esta encuesta el nivel de, comillas, optimismo, voy a decirlo de esa manera, frente a todas las cosas. O sea, no había un elemento donde esto fallara: delincuencia, expectativa económica, expectativas personales, todo había mejorado sustancialmente. Estamos hablando de cambios de 7, 10 puntos entre una medición y la otra, todo lo cual muestra que efectivamente las cosas están mucho menos mal de lo que podrían haber estado o lo que pudimos haber vaticinado, sin que uno con eso pueda decir que las cosas están bien, porque es cosa de mirar por la ventana y saber que no están bien. Era el termómetro de la salud mental. Creo que era ese, sí. De la H con la Universidad Católica. Sí, ese mismo, ¿no? Creo que escuchamos el mismo programa, pero sí, era interesante a propósito de los niveles de optimismo, pesimismo y también de agobio. Recuerdo que se utilizó ese concepto para decir que las cosas no estaban tan mal, o por lo menos en términos de percepción la gente no se siente tan en el suelo como uno pensaría que se siente. Ahora, también existen brechas de género importantes que es relevante destacar, ¿no? Entre hombres y mujeres eso también marca la diferencia. Los hombres están menos apesadumbrados que las mujeres chilenas. Lo digo como dato anexo a lo que relataba esta encuesta. Pero sí, Iván, ¿querías decir algo? No, que también, a ver, perdón, justo hace 2 semanas yo retuiteé, excité, no sé cómo se dice ahora con el que se llama X. Nomás, yo creo que se entiende. Sí. Por más ganas que haya tenido el caballero que quitarle el nombre. Oye, hablemos del caballero al final, ¿eh? Dejemos espacio, Fran, ordénanos después. Mira,
la institucionalidad, ¿no? Y todos diríamos, mira, yo, como ustedes saben, yo voy y vuelvo, paso tiempo en Argentina, voy y vuelvo, etcétera. El tema de las licencias. Otro ejemplo. Las licencias, ¿cuándo explotó el caso? ¿3 semanas? Ni 3 semanas, ¿no? Menos, yo diría. Sí. La semana pasada. Bueno, Una semana y media. La semana pasada, sí. Ya hay todas las portadas, unánime condenación. Hay por lo menos 2.000 personas que ya se renunciaron o las echaron. Todos los días tenemos, ¿no? Oye, y Sumario en gente, curso. subsecretarios, políticos, no solamente empleados públicos. Oye, el gerente, exacto. Olvídate si eso pasaría acá. En Argentina. O sea, acá se mueve la aguja. Después, Se ríe. entonces digo, el tema de los audios de Hermosilla, llevan 2 años. ¿Tú, Frankie, que traes 2 años será de que se destapó el caso? Yo creo que sí. O por ahí un poquito menos. Yo creo que vamos para los pongámosle 2 2 años. Yo creo que un poco menos, pero pongámosle que sean 2 años. Oye, hay 2 jueces de la Corte Suprema destituidos. Hay un juez de Corte de Apelación destituido. Un tercer juez de la Corte Suprema que probablemente va a salir. El abogado que en su momento, ahora te dicen, no, pero era más chamuyo. Bueno, que era más mano derecha de presidente de la República. ¿No? Uno de los abogados más porosos de Chile, preso. 2 empresarios grosos, presos. Entonces, acá todavía la institucionalidad funciona. O sea, con todos los bemoles de que no funciona. ¿no? Y el ejemplo, perdón, de las licencias es un buen ejemplo de esto, Iván. La heredera de Allende, el tema de Allende, no es solo el otro ejemplo, que un ícono de un caso, claro, acá mi amigo que está más metido en la política y acá en Argentina por ahí hay más cinicismo. También el hecho que salió del Senado la histórica Allende, ¿no? O sea, yo digo, a veces nos miramos el ombligo, pero yo creo que hay un montón de cosas con todos los bemoles de que efectivamente hay más cosas, hay 2 pasos para adelante y por ahí a veces un paso para atrás, pero hay un montón de cosas que sí funcionan y funcionan bien en Chile. Sin duda, yo coincido con eso y de nuevo creo que el caso de las licencias, si quieren nos metemos unos minutos ahí, es un buen ejemplo de esto. Primero, es evidente, y yo te diría que nadie, al menos nadie ha negado esto, que las licencias que conocemos son del último tiempo porque el estudio, el informe de la Contraloría se hizo en el último tiempo. Pero si uno se va al pasado, probablemente va a encontrar cosas muy similares. Es decir, esto es algo que atraviesa gobiernos, ideologías, la mezquindad humana y este tipo de costumbres que se vuelven casi naturales, digamos. Escuchaba en un programa amigo por ahí una frase que me pareció bien sabia. Pero si existe hasta un verbo para esto, tirar licencia. La gente entiende inmediatamente qué significa tirar licencia. Tirar licencia es presentar una licencia médica inexistente, o más bien por un motivo médico inexistente, para poder irse de vacaciones o no ir a trabajar, por los motivos que sean, en forma fraudulenta. Eso, que tiene toda la gravedad que sabemos, etcétera. Yo te digo, yo la última vez que tuve un cargo ejecutivo en una empresa fue hace muchos años, unos 20 años, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Y uno de nuestros mayores problemas era con lo que la contralora de la época, le mando un saludo porque la adoro, una señora fantástica, le decía a los licenciosos. Y era básicamente, en particular, había de todo, pero muy particularmente concentrado en los vendedores, que como recibían como mensualidad, digamos, por la licencia, el promedio de los últimos meses, lo que hacían era aumentar las ventas para aumentar las comisiones en un periodo que no me acuerdo ahora si era 3 o 6 meses, pinchar, ese era el nombre, pinchar el mes para tener el máximo de retorno y después se iban 1 año, 2 años de licencia, buscaban otra pega, en fin, o sea, este tipo de cosas hablan más bien de la personalidad de Chile. Sin embargo, el hecho de que hayan salido a la luz pública, que la reacción haya sido del escándalo que ha sido, etcétera, en condiciones que, tal como dice Iván, hay países en los cuales probablemente la gente se moriría de la risa. O sea, en el caso de Argentina está la institución de los ñoquis, que son empleados públicos que no han ido a trabajar en su vida y que van solo los días 29 a cobrar el sueldo, digamos. Y de hecho, pero expliquemos, y porque expliquemos en Argentina, por la herencia italiana fuerte, el 29 es cuando se come ñoqui. No, el día que se hacen los ñoquis en la casa, entonces aparecían los 29 a cobrar el sueldo, entonces les dicen ñoqui.
Sí, bueno, acá ocurre algo similar con el tema de las horas extra. Eso yo creo que también poco Bien. a poco va a empezar a reflotar a propósito de los contrapesos y la vigilancia institucional que está haciendo Dorothy Pérez. Yo creo que van a ir por las horas extra porque he sabido de harto caso bastante Sobre todo, espectacular. Horas extras sobre días todo en las domingo. municipalidades. Sobre Sobre todo todo, los escándalos que hemos visto en las municipalidades. Pues. sobre todo en las Bueno, municipalidades, sí. déjenme meterme un segundo ahí, que no tiene que ver, quiero ser súper claro en esto para no confundirlo, pero no tiene que ver con licencias, ni siquiera tiene que ver con horas extra, pero sí tiene que ver con cómo se compone el sueldo de los empleados públicos, al menos de algunos empleados públicos. Mi mujer es médico y fue empleada pública, trabajaba en un hospital público, como empleada pública, como cualquier otro, digamos. Y me acuerdo la primera vez que le dieron su liquidación de sueldo, como empleada pública, porque ella antes trabajaba en una empresa privada, y me la lleva, y claro, la última línea era más o menos lo que ella entendía que iba a ganar, pero el papel era algo así como, sueldo base voy a inventar 100.000, asignación A 20.000, asignación B 30.000, asignación C 200.000, bueno, debe haber sido 20 ítems de Asignaciones. asignación inentendibles para llegar al sueldo final real. Eso es lo que explica, por ejemplo, que uno diga, ¿cómo es posible que todos los empleados públicos de Chile sean calificados con nota 7 en todas sus calificaciones anuales? Porque si no les ponen un 7, les bajan el sueldo. Y les bajan el sueldo por debajo del sueldo acordado. ¿Me explico? Porque parte de su sueldo está dado por una parte que es una asignación de cumplimiento de bonos, etcétera, de metas, que en rigor no está puesto ahí para hacer realmente una gestión de cumplimiento de metas, es sueldo. Entonces, está mal diseñado desde el principio en el sector público. No es posible que alguien tenga un sueldo que esté compuesto por 40 asignaciones y que el sueldo real sea 15 veces el sueldo teórico. Por eso está mal, ¿no? Bueno, Es que pero es que quiero mira, perder. oye, pero es que eso, lo que tú me acabas de decir, que yo no lo sabía con tanto detalle, es para mí define lo bueno, lo malo y lo feo de lo que es Chile. Somos un país de caretas, somos un país que nos gusta la formalidad, entonces hacemos una trampa que es legal, Tal cual. ¿no? Porque es una trampa legal, es como financiamos las campañas políticas, podemos ir atrás al sobresueldo de la época del lago, que le buscan la Es lo mismo. forma de cómo, o sea, entonces bueno, esa es la parte fea de nuestro silencio. Oye, quiero interrumpir Por favor. porque Ahí no. esta mañana salieron las cifras económicas y fueron un poquito, depende qué cuesta, uno mira, pero un poquito por encima de lo esperado. La mayoría de los datos bastante fuertes, sobre todo la minería, y ahora todos anticipan que el lunes o martes, cuando se publica el IMASEC, va a estar en 2,5. Y ya están diciendo, estoy leyendo acá un análisis instantáneo que hizo el economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaibe, que dice, y ahora mirando los datos y las cifras, mayo y junio, más el efecto base y un buen carryover de los primeros 4 meses del año, para ser muy alto, y nosotros decimos que va a crecer la economía en mayo y junio entre 3,5% y 4%, y en junio entre 4,5% y 5,5%. O sea que si se da lo que dice Zelaibe, que para mí Es un tremendo economista. junto con Leo Suárez y Sergio Lehmann, Leo Suárez de la Red Vial y Sergio Lehmann del BCI, para mí son los tres mejores economistas privados que siguen, macroeconomistas privados, y serios y honestos. Bueno, ¿qué le iba a decir? Significa que la primera mitad del año como avión, o sea, no puedo hacer el cálculo, pero febrero fue fuerte, marzo fue fuerte, como avión dentro de un avión a hélice, pero bueno, avión. Veamos lo que pasa en la segunda mitad del año. Lo sí es que tenemos el desafío todavía, las cifras de empleo que salieron ayer fueron bastante mediocres. Seguimos con el empleo estancado, en el mejor de los casos, y ahí, bueno, hay gente que le apunta a las 40 horas, que Chile.
Fran, ordénanos, ¿en qué seguimos? Creo que en 15 minutos y si no nos vamos a quedar en eso. Hablemos de lo que está pasando con esta breve pero polémico paso por el gobierno de Donald Trump, de Elon Musk, que ya anunció su salida. Hay varias noticias al respecto del por qué, las especulaciones, toda la polémica que rodea todo esto. Hablemos un poquito de eso, por qué Elon Musk se va del gobierno de Trump. Está bastante interesante. Bueno, la oficial es que él siempre iba a quedarse 130 días porque el nombramiento... ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Se escucha, no? Sí. Claro. Ok. Bueno, lo oficial es que siempre se iba a quedar 130 días y después por ahí renovaban. Su rol fue como ser como el Milei de Trump, la motosierra al aparato estatal. Y tuvo hartos costos para él, o sea, las acciones y las ventas de su empresa insignia. Él tiene varias empresas, todas muy exitosas. Tesla se desplomaron. También él tuvo un costo social. Se alineó mucho, se metió en campaña en Europa, se le alineó, le salió como el facho que tenía adentro. Siempre ha sido considerado en Estados Unidos como un liberal de verdad, como casi un libertario. Que se fumaba pito en entrevistas y que era como pero se convirtió en una persona salió del lado más de derecha y la verdad que a pesar de todo lo que ha salido en las últimas semanas, de que toda la espectacularidad de sus recortes y echar gente y cortar, la verdad que muchas cosas no se han dado. Las cifras que recortó son bastante menores a la promesa. Se encontró con una realidad política en el que en el Congreso tampoco querían, se peleó con gente en en el gabinete, y ahora va a tomar un papel secundario, aunque dice que va a seguir con algún rol. Él reconoció en una entrevista esta semana de que se metió demasiado en política y por ahí le perdió el foco a manejar los negocios que sufrieron. Y hoy día salió un reportaje en Bloomberg y en el New York Times que dicen que una de las preocupaciones también que habían es que durante la campaña muchas veces él estaba muy drogado. No la leí en detalle. Acuérdense que el año pasado salió una cosa que él sí fumaba pito y que en su momento admitió que él ha tomado pastillas, creo que dijo, pero bueno, como que eso había sido en el pasado, al menos como lo entendí yo. Ahora el reportaje del New York Times y de Bloomberg, que no sé si salieron ayer tarde o temprano hoy, pero yo lo vi hoy y lo estábamos comentando en el otro chat del diario, era que él habría estado bastante bajo la influencia de las drogas durante la campaña de Trump, y que dicen incluso que el famoso saludo nazi de hace 3 meses, que ya no en campaña, también ese día había estado bajo la influencia. Pero bueno, no. Es lo que dice Bloomberg y el New York Times, que quiero decir, no porque son serios, o sea, son medios muy serios, así que deben tener buena fuente. Entiendo yo, por las cosas que empezaron a llegar después, que el Wall Street Journal iba a tener un reportaje parecido, no sé. Pero más allá de la comucha de la droga y el rol, es un símbolo más que de ciertas cosas, es un símbolo también lo que está haciendo Federico Sturzenegger, que en el gobierno de Milei, lo que parte de acá en Chile le pide. Yo creo que hay para bien, malo, regular, y podemos estar en eso, lo que es el aparato público, pero esto de las licencias le da validez a los que argumentan, los que dicen de que en general uno de los grandes problemas que el estado de bienestar sufre es que se enchanchó y está lleno de grasa, hay clientelismo, hay corrupción y gasto extra. Entonces, de venir a decir, oye, acá hay mucha plata que se pierde, entonces vende mucho en la sociedad, igual como vende. Y bueno, y Trump llegó con un más que para mucha gente en Estados Unidos, a grandes rasgos, el titular vende, pero cuando está en la letra chica te das cuenta que es mucho más complejo. Lo mismo en Argentina, acá están haciendo muchos recortes por decreto, han encontrado un montón de grasa. Chile, por lo que entiendo yo del aparato del Estado, esto lo mencioné, yo hablé con una persona que no se puede considerar de izquierda, al contrario del mundo de la economía, que es muy alineado a la concertación, y él me dice, mira, si tú tomaras todo lo que proponen con sus titulares en la derecha para recortar, todo, si lo tomaras, si lo hicieras, tú te llegáis al 1% del PBI, ni siquiera eres. Entonces, no es lo mismo, pero de que hay una percepción en la sociedad
por lo menos las democracias occidentales, de que el Estado, este estado de bienestar que quiere darlo todo, sea chanchó, que hay clientelismo, que hay corrupción, que gasta demasiado, que no es eficiente, eso totalmente está en la discusión en política en Chile, va a ser de campaña, y esto las licencias lo suma, ¿no? Porque si hay ciertas cosas que ya hay como que son es que, bueno, necesitamos más crecimiento, el tema de la epidemiología se instaló, no hay nadie que no esté de acuerdo, o nadie serio por lo menos de ambas partes, y ahora tenemos que hacer una reforma política y que también hay que hacer una reforma al Estado, porque el Estado de Chile no funciona como debería funcionar. Y creo que esto de la licencia es un argumento más en favor de lo que es eso. Te quedaste Se medio perdí un poco, Sí, te Iván, perdí. pero respecto a las licencias, pero en la línea de lo que comentaba Iván, escuchaba también en un medio que el propio Marcel había hecho en una presentación, había partido mostrando una lámina que él a su vez había mostrado hace como 3 años, en la cual había planteado dentro de las grandes preocupaciones del Estado, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, el gasto que estaban teniendo en licencias médicas. Por ahí también escuché la cifra, en los últimos 2 años el gasto en licencias médicas había aumentado un 138%. Y además en el caso del Estado hay un factor adicional. En el mundo privado, y salvo que hayan contratos colectivos que lo cambien, la licencia es pagada por l'ISAPRE y lo que se paga evidentemente es el máximo imponible, es decir, aquel monto por el cual tú has estado imponiendo y no más que eso. En cambio, en el caso del Estado, el Estado sigue pagando el sueldo íntegro. Por lo tanto, la diferencia entre lo que paga el Instituto de Salud Previsional o FONASA, dependiendo del caso, y el sueldo real que haya tenido el funcionario, lo asume como costo del Estado, lo cual hace que este ítem sea particularmente caro. Pero hay que agregarle que dado que gente que se puede ir 6 meses, un año de licencia, hay casos de gente que lleva 3 años o más de licencia, no es solo pagarle el sueldo, seguir pagándole el sueldo a esa persona, sino también pagarle el sueldo al reemplazo de esa persona. Con lo cual, efectivamente, el tema de las licencias no solamente es un escándalo moral, sino que también devela un problema económico gigante. Otra manera de mirarlo es que de lo que cotizamos en las ISAPRES, el 50% de los montos cotizados se van a pagar licencias médicas. Es decir, esto no es algo que solo ocurra en el mundo público, FONASA, Estado, sino también en el mundo privado, en que también la cantidad de licencias truchas es una locura. Último dato, el 1% de los médicos dan el 20% de las licencias y se sabe quiénes son con nombre y apellido. Se han buscado, los han estado persiguiendo, en fin, pero ahí está. O sea, este es un tema que, como digo, devela un nivel de decaimiento moral y ético gigantesco y ya solo eso sería grave, pero también es un problema práctico y económico para finanzas privadas y públicas que es muy grave. Sí, ahí hay una línea muy delgada entre... Y Claro, además que se escucha y no... ¿Sí? sí. ¿Nos Sí, te escuchan a escuchamos. nosotros? No, dale nomás, dale, Fran. Ya. Dale, Fran, sorry. Bueno, Solamente iba a decir que en el discurso público hay una línea muy delgada entre, claro, la necesidad del Estado eficiente, fiscalizador, llevar adelante las medidas que hoy día está ejecutando la Contraloría, el propio Ministerio de Hacienda, por lo menos con la fiscalización de los funcionarios del gobierno central, y el discurso, línea delgada con el discurso sobre que el Estado no sirve para nada. Yo creo que hay que hacer esas distinciones que abundan hoy día en el relato, sobre todo en contexto electoral, para no caer en equivocaciones, en un juicio errado respecto a lo importante del Estado en muchas materias de la vida pública. Entonces, es necesario abordar este tema con mucha celeridad y por eso es importante que los sumarios que hoy día por lo menos se están realizando se ejecuten de manera rápida. Y por lo que entiendo así va a ser, porque a diferencia de un sumario tradicional, aquí la evidencia ya existe, que es la licencia falsa y el contraste con que... Claro, y son los cruces de información que ha estado haciendo la Contraloría. Así que probablemente vamos a ver esos sumarios o los resultados de manera más acelerada, que va a permitir en el fondo, ok, atajemos el problema, resolvámoslo a propósito de la defraudación fiscal que existe, pero también poner en contexto de que esto no se traduce en que el Estado no sirva para nada en las materias en que el Estado está hoy día trabajando de manera importante, a propósito de los relatos que abundan, ¿no? Iván.
No, pues yo creo que se extenderá más a la Contraloría, que una vez más, Independiente con Bermuda, donde está la Contraloría en Chile, sigue siendo una institución que tipo Banco Central, con todos sus problemas, y acuérdense que la actual Contralora llegó arrastrando el puesto porque se había peleado, la quiso sacar en su momento cuando ella era como su vice, el Contralor anterior, Sí, no me o sea, acuerdo ahora perdón, no la muy quiso bien. sacar, la echó y la Claro, corte y la la devolvió. exacto. ¿Verdad? Y vino y acá y por ahí Fran sabe más de los detalles, pero ayer entiendo yo, que no seguí el tema en detalle, pero entiendo que ayer ella ya mandó a decir de que se vienen más. Sí. Que ojo que se Sí. vienen más. Y además Y que además le recordemos, preguntaron, perdón, luego yo dale, no, dale, solo dale. para una cosa, que dijo, ella dijo, y no fui la gente que critica de por qué no fui más atrás. No fui más atrás porque esos casos hubiesen sido prescriptos. Entonces yo fui hasta los casos para... Y después otra cosa, a propósito de lo que decía la Fran, de que hay mucha gente que está renunciando rápido. Y bueno, ahí está la pillería del chileno, o la pillería del ser humano. Yo no sabía, claro, aquí el abogado Castillo va a decir sí, es así, es que si tú renuncias y no te vas por sumario, si tú te vas por sumario, se crea una prohibición de creo de 5 o 7 años que no puedes ejercer 5 cargos años públicos. si es que pierde el sumario, digamos, es decir, Claro, si entonces, resulta pero si tú renuncias, tú no pierdes ese derecho. tal cual. Bueno, eso es cierto. Y lo último, solo sobre el tema licencias, digamos, comentarles que, claro, o recordar más bien que el análisis que se ha hecho es con una parte de la información que es muy obvia, porque es cosa que usar dos bases de datos. Una es base de datos de licencia, base de datos de salida al extranjero, ambas bases de datos existen, probablemente hoy día no sea demasiado complejo hacer ese cruce. Pero la cantidad de gente que habrá pedido licencias truchas y no viajó al extranjero, sino que se fue a Zapallar, como Sí, por comentaba. supuesto. Bueno, Zapallar es un mal ejemplo, pero se habrá ido a la playa, digamos, o al sur, o a donde sea, o se habrá quedado en su casa, o habrá buscado otra pega, que es lo que nos pasaba, como te digo, en esta empresa privada, en la cual la gente tomaba licencias larguísimas y buscaba otra pega. Eh, entonces, efectivamente, esto es la punta del iceberg. Y cuando hablamos de 25.000 casos, solo de aquellos que viajaron al extranjero, por lo tanto, es bastante indubitado la infracción, te lleva a pensar que esto realmente es muy grande el problema. Sí, ¿no? Y los que trabajaban en el sector privado, bueno, el Ministerio de Salud está haciendo ese seguimiento también de los médicos que tiraban licencia y se iban a operar a clínicas privadas mientras estaban con licencia en los hospitales públicos. Olvídate, el mundo médico, esto ocurre, Sí. no quiero hacer memoria, pero es deprimente, es deprimente. Pero bueno, vamos a ver, de hecho sí, vamos a ver cómo la Contralora sigue adelante y advirtió y pidió más atribuciones al Congreso cuando fue esta semana al Senado particularmente para poder hacer esto todos los años y tener más acceso a información pública para poder hacer más cruces de datos. Así que seguramente Dorothy Pérez nos va a entregar más noticias más adelante a propósito de Capredena y Dipreca también que están ahora haciendo Esto va a ser un el cruce de datos. escándalo. Sí. Un Sí. escándalo, un Oye, nos escándalo. quedan 3 minutitos. Recomendaciones para cerrar el programa, Iván Weissman. Estoy leyendo acá un empresario importante, acá nos está escuchando, dice, me manda un mensaje, Dorothy, el milagro chileno, hay que protegerla. Bueno, en el Y te mundo digo, político están enojados con la Dorothy, ¿eh? Más allá, me imagino, al menos lo que dicen no es que estén enojados con ella por haber destapado esto, aunque también probablemente lo estén, sino más bien porque sienten que subirse por el chorro esto de pedir estas nuevas atribuciones, en fin, pero eso daría para otro programa. Sí. eh, ¿qué más? ¿Qué se viene? Pues se viene el IMASEC la próxima semana. No miré mucho, ¿ah? No. Sí, bueno, si ya estamos oye, llega junio, la recta final de la campaña. Oye, algo que pasó piola porque le han asustado, y no quiero acá, y quiero hacer conflicto de interés. Yo soy obviamente amigo y cercano a Mirko Macari, que fueron los fundadores de la Cosa Nostra, ya no es parte, pero la encuesta la organiza Alberto Mayol, que hizo encuesta para el Banco Central, y la Cosa Nostra le ha asustado en varias cosas, y la encuesta de ellos, la última que salió el martes, es la única, y puede que sea un outlier, como dice, no está fuera, pero sí le da, es la primera que da a toda ganadora de la,
en una, Te estás quedando residencial pegado, Iván. bajo varias circunstancias, no una cosa rara. Así que vamos a ver, pues. Empieza la recta final de la campaña. Lo suscribo, y así no podemos más. Ya, vale, despidámonos. Oye, sí, empieza hoy día. Chao, si no, no llego. Empieza hoy día la campaña precisamente para las primarias del 29 de junio, así que vamos a ver cómo anda la cosa. Atentos a la cuenta pública, a las cifras económicas también. Nos estamos encontrando la próxima semana. Rodrigo Castillo y Iván Paisman, que tengan un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao la audiencia, gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao.